¿Cómo puede un vendedor mejorar su comunicación para alcanzar mejores resultados? ¿Es posible lograr que te compren sin vender? ¿Es posible que una persona tímida sea un buen vendedor? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Hay quienes dicen que de una forma u otra todos somos vendedores, pero lo cierto es que para ser un vendedor destacado hay que saber comunicar. Para conversar sobre el impacto de la comunicación en las ventas he invitado a Álvaro Aldrete Morfín. Álvaro es conferencista, autor de 5 libros, entre los que destaca Vender sin vender, estrategias para negociar con sentido humano, y es asesor de personas y empresas en las necesidades de planificación y seguros. Ha ayudado a más de 600 familias y empresas con la planeación de sus proyectos financieros y conduce el podcast Detrás de las Ventas, junto con Rodrigo Rivera. Álvaro, bienvenido a Comunicación Activa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo en tu podcast. De verdad, muy honrado y muy agradecido por la invitación. Y pues aquí totalmente a tus órdenes y a las órdenes de tu público. Álvaro, mil gracias por eso, gracias por tu tiempo y además por tu generosidad para compartir con nosotros y con la audiencia, pues tu conocimiento y esta cantidad de experiencia que has acumulado, eh, pues con todos los años tuyos de ejercicio más tu historia de vida, ¿verdad? Ahora, yo siento que te conozco un poco, Álvaro, porque como comienzas tu libro, y vamos a hablar de eso en varias ocasiones, pero como comienzas tu libro Vender sin vender, con aquella historia de cuando fuiste a preguntar por el precio de un auto y el vendedor te trató de meter el auto por los ojos y saliste enojado. Entonces uno siente que pues conoce más a la persona cuando conoce sus experiencias personales, ¿verdad? Pero Álvaro, comencemos con la relación entre las ventas y la comunicación. Eres conferencista, has escrito 5 libros y además un vendedor es esencialmente un comunicador. ¿Qué te apasiona de la comunicación? Bueno, definitivamente creo que soy un fiel creyente que son dos cosas que van de la mano. Un buen vendedor, si tiene la cualidad de ser un buen comunicador, va a lograr sus objetivos de una manera más sencilla. Esto Ujú. no quiere decir que, que el que no tiene buenos hábitos o buenas habilidades de comunicación no puede ser un vendedor exitoso, ¿ok? Pero evidentemente, pues ayuda, ¿no? Suma muchísimo tener una buena capacidad de comunicación. Y creo que el primer punto de la comunicación es saber escuchar, Uf. ¿ok? Entonces, si bien es importante saber transmitir el mensaje, saber transmitir el producto o servicio que ofreces, para poder comunicar asertiva y acertadamente, es importante saber escuchar. Porque pasa que, por lo menos antes, hace muchos años, tú pensabas en un vendedor o la gente pensaba en un vendedor y automáticamente se le venía a la mente un merolico, ¿no? Este que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y hoy en día, pues después de estudios, lecturas, capacitación, nos damos cuenta que si bien hay que saber transmitir el mensaje de lo que quieres vender, ofrecer, es importante identificar a través del oído por dónde le vas a llegar al cliente, ¿no? Sí. Hay por de pronto un dicho, ¿no? Que hay que rascarles justamente donde tienen la comezón, ¿no? Sí. Porque si no empiezas a rascar por todos lados y es cuando empiezas a saturar y a llenar de información por tener un exceso de comunicación. ¿Te hace sentido esto? Y lo que te decía al principio, y no necesariamente es indispensable para ser exitoso en ventas. Yo soy Ok. un fiel creyente que para ser exitoso en ventas, si tú tienes un plan de trabajo y lo sigues al pie de la letra y eres sumamente disciplinado, aún si no eres un gran comunicador, vas a alcanzar tus metas. Definitivamente, creo que te va a costar mucho más trabajo. O sea, va a ser más sencillo para alguien que sabe comunicarse, que no es tímido, que está en los lugares correctos, en los momentos correctos, pues alcanzar sus metas. Para alguien que no tiene estas características será un poco más complejo, pero eh, es importantísimo, suma, pero no creo que sea un requisito. Y lo digo porque seguramente hay alguien escuchándonos aquí que dice, es que la comunicación no es lo mío, yo no puedo dedicarme a ventas. No, sí, a vender se aprende. Y se aprende y si haces un plan de trabajo, desarrollas la disciplina y lo sigues al pie de la letra, vas a poder vender.
No recuerdo, y malo por mí que no recuerdo, Álvaro, ahora, con quién hablamos nosotros en este podcast, que también hablamos sobre ventas, pero recuerdo muy bien que también dijo eso, dijo, mira, la principal cualidad de un vendedor es la disciplina. Tener orden, tener disciplina, dijo, porque puede que no sea un gran comunicador, pero finalmente el orden y la disciplina, la consistencia, a estar apegado a un plan, tarde o temprano le va a rendir frutos. Y fíjate que allí estás hablando cuando hablamos de la habilidad, o hablamos de la comunicación, hablamos de una habilidad, pero cuando hablamos de consistencia, constancia, disciplina, hablamos de una habilidad del carácter. Así que, y es un tema que me encanta, así que has dado allí en el clavo, Álvaro. Y pues supongo que es el resultado también de tu experiencia. Pero antes de llegar allí, porque tengo una pregunta sobre eso, especialmente sobre tu switch, donde saliste de trabajar en la industria y empezaste a trabajar en las ventas, incluso en contra de tu voluntad, y allí lo cuentas en el libro. Álvaro, ¿qué te hizo descubrir, híjole, ya va, yo soy un buen comunicador? O sea, o qué fue lo que ocurrió que tú dijiste, ya va, ¿y si doy una conferencia? ¿Fue por casualidad, cosas del destino que te invitaron a dar una charla, o tú dijiste, mira, o alguien te ayudó a verlo, yo tengo la habilidad, yo voy a ser un vendedor por encima del promedio y voy a comunicar? Mira, francamente, debo confesar que desde la secundaria me gustaban el tema de la oratoria, ¿no? Cuando había concursos de oratoria, yo me inscribía y de hecho, si había que recitar un poema, pues yo además de recitarlo, me lo inventaba, o sea, recitaba un poema propio, ¿no? Era algo que me gustaba. Okay. Eh, algo que es importante que la gente sepa es que mi mamá es una comunicadora de, de naturaleza. Mi mamá es Cristina Morfín. Ella tuvo muchos años un programa de televisión y estuvo en la radio. Y digo, televisión cuando había 3 o 4 canales. Entonces, Ajá, ajá. pues no había manera de perdértela. Si prendías la tele, estaba ella o 3 canales más. Entonces Entonces, has estado habituado a ese ambiente de la sí, comunicación. sí, sí, definitivamente he estado y no nada más he estado, porque finalmente, pues tengo una hermana que también ha estado y creo que es algo que tenía el ejemplo, pero que admiraba dramáticamente y sigo admirando, ¿no? Entonces, eso me gusta estar ahí y entonces yo en los concursos de oratoria del colegio, pues me anotaba. Y pasó el tiempo y cuando cambio de giro, como bien lo mencionas, de estar en la industria electrónica, que ahorita platicaremos un poco de eso, porque creo que eso es una clave que yo identifiqué mucho más adelante. Cuando yo estaba ahí, inicié en el área de compras Okay. y eso creo que ha sido muy poderoso ahora que estoy en el lado de ventas, la experiencia que tuve como comprador. Pero bueno, cuando hago el switch de la industria electrónica y me cambio al área del sector asegurador, a la comercialización de productos del sector asegurador, afortunadamente, y creo que derivado de la disciplina y de la consistencia o constancia que mencionas, pues empiezo a obtener buenos resultados y me empiezan a invitar algunos colegas o algunos managers o algunos promotores a compartirles mi testimonio, ¿no? De cómo era que, pues en 6 meses o en 8 meses había alcanzado ciertas metas. Y bueno, ¿qué te digo? Yo feliz de la vida, rayado de Claro. compartir mi testimonio y pagaba porque me alquilara, ¿no? Y dentro Ah, del sector asegurador hay una junta a nivel mundial que se llama Mesa Redonda del Millón de Dólares, Million Dollar Round Table, que para asistir a ella, pues tienes que alcanzar cierto nivel de ventas, ¿no? Yo tuve el ujú, privilegio y la fortuna de alcanzar la meta en mi primer año como asesor. Fui a la junta y descubro algo fantástico que es que la mayoría de los oradores eran mi competencia compartiendo sus mejores prácticas. Y cuando estuve ahí por primera vez dije, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero hacer eso que están haciendo estos cuates y estas chavas compartiendo sus mejores prácticas. Entonces, bueno, empecé a hacer mis pininos y empecé a tocar las puertas hasta que logré estar ahí como comunicador. Y evidentemente, bueno, la historia sigue, pero así es como nace esta pasión por continuar con o por revivir algo que tenía desde la secundaria y que en este ámbito pues me ha ayudado mucho a compartir lo que me funciona dentro de las ventas y también a compartir lo que considero que le puede funcionar a las personas en todo lo que es planeación patrimonial,
ahorro para su retiro, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es una delicia poder hablar en público, ¿no? Ahora, Álvaro, hablando de esta línea de cómo has expresado tu habilidad para comunicar, ¿cómo decidiste escribir un libro? ¿Por qué decidiste hacerlo? Porque mientras yo más hablo con personas, más me doy cuenta que todo el mundo tiene un libro en su cabeza. La mayoría de las personas con las que hablo dicen, mira, a mí me encantaría escribir un libro sobre, o yo no tengo claro el tema, pero lo que sí digo es que cuando esté retirado escribo un libro. A la mayoría de los comunicadores con los que hablo que no han escrito libros quieren escribir un libro. Tú lo Claro. lograste y lo has logrado 5 veces. ¿Por qué y cómo diste ese paso? Híjole, qué buena pregunta. Y todos los que nos escuchan que tienen la intención de escribir un libro, por favor pongan mucha atención a esto. Lo primero que me motivó a escribir un libro fue nuevamente cuando estuve yo en la conferencia mundial, la Million Dollar Roundtable por primera vez, me di cuenta que la mayoría de los conferencistas, no nada más del sector asegurador, sino los otros oradores que estaban ahí de clase mundial, tenían un libro, Mm, que era como, como un refuerzo a lo que estaban haciendo. Y además, pues compraba sus libros y buscaba que me los firmaran y los leía. Y cuando los leía, me daba cuenta que lo que compartían en la conferencia, haz de cuenta que estaba, cuando leí el libro, haz de cuenta que estaba escuchando la conferencia, ¿no? Y claro. dije, pues si ellos lo tienen, yo necesito tenerlo. Ujú. Y creo que también a todos desde muy pequeños se nos ha grabado esta frase que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Entonces dije una cosa con la otra. Ok. Y al igual que los que te lo han compartido, Germán, yo decía, bueno, pues yo ya tengo un libro. Y afortunadamente tengo el gusto de conocer al dueño de una editorial y lo invito a un café y le dije, oye, ya tengo un libro, ya no me falta escribirlo. Y me dice, ah, padrísimo, a ver, cuéntame de qué se trata. No, pues va de esto, ¿no? Me dice, mira, tú lo que tienes es una idea de un libro, Ujú. pero si lo que quieres verdaderamente es escribir un libro, te recomiendo que hagas lo siguiente, y por aquí es por donde debes de empezar. Dijo, por favor, escribe primero el índice de tu libro, de principio a fin, de qué vas a hablar. Haz la columna vertebral y después te tienes que dedicar todos los días, media hora, 40 minutos, a escribir del tema que traigas en ese momento fresco y lo acomodas en tu índice. Y ya que tengas la carnita y el contenido, pues entonces te acercas con un corrector de estilo o yo te digo nombres de editores que te puedan apoyar porque también eso es importante, ¿no? Una cosa es que seamos oradores, otra cosa es que seamos vendedores y otra cosa muy distinta es ser escritor. Sí. Entonces, sí existen personas que son profesionales en el tema, los editores son espectaculares. A mí, un gran amigo, Pablo Ampudia, me ha apoyado muchísimo con toda la corrección de estilo y la edición de mis libros sin que se pierda la esencia, porque así como lo dijiste tú y me lo dice mucha gente que me hace el favor de leerme, cuando te leo, te escucho, Ujú. porque no, se nota que eres tú el que lo escribe, ¿no? Entonces, una vez que tienes la columna vertebral, te pones a escribir todos los días con compromiso, con disciplina, con dedicación, y ya que tienes pues el 80% del libro, entonces te acercas con un corrector de estilo o un editor que te ayude a darle la forma, a afinar los últimos detalles y posteriormente, si así lo deseas, que fue mi caso, pues tocas las puertas en diferentes editoriales y les empiezas a mandar los manuscritos y esa es otra historia que Claro. también tarda un rato, pero pues el día que una editorial decide confiar en tu manuscrito, pues es padrísimo, ¿no? Porque ya, pues ellos lo ponen en las diferentes tiendas, lo llevan a las ferias del libro, etcétera, etcétera. Entonces te posiciona de una manera distinta, ¿no? Pero un poquito de eso va, ¿no? Empezar con la columna vertebral, es decir, el índice de lo que va a llevar tu libro y empieza a desarrollar y desarrollar y desarrollar. Y como es algo que nos gusta, Ujú. pues todas las mañanas o todas las tardes o el horario que elijas para escribir, pues traes algo fresco, ¿no? De alguna historia, alguna situación que te pasó y nada más la vas acomodando. No te digo que es fácil, requiere de disciplina, requiere de concentración, de abrir la computadora, o sea, todo lleva un proceso de evitar distracciones, pero se puede hacer y bueno, a mí mi primer libro me llevó más o menos 14 meses de principio a fin de escribirlo y me llevó como 12 o otros 14 meses encontrar que alguien me publicara, que lo editaran y que saliera a la venta, ¿no?
Ya los ¿Y, demás fueron mucho más rápidos. y tienes otro en mente? O sea, ¿es verdad esto de que cuando escribes el primero y le agarraste el gusto y ya vas con el segundo, entonces ya entras como en una energía de buscar constantemente lo que va a estar en el siguiente porque lo ves, lo construyes más rápido en tu cabeza? Sí, sí, sí. De hecho, estamos trabajando ahorita en uno en colaboración con un gran amigo. Y en paralelo tengo otro libro en mente que me he detenido a escribirlo y te voy a decir por qué. Por el tema de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Ok? Ahora, pues la inteligencia artificial, la verdad es que es importantísima y hay que saber utilizarla, pero de pronto veo que ya hace muchas cosas por uno, ¿no? Entonces, sí, es un tema quizá de ego o de conocimiento, de concepción, pero digo, híjole, no quiero que le reste valor a mi trabajo de un libro el que se pueda pensar que se hizo a través de la inteligencia Claro, artificial, ¿no? Pero claro. la verdad es que finalmente, en cuanto termine la colaboración que tengo con mi amigo, yo creo que voy a empezar con este nuevo libro que va muy de la mano, obviamente, con las ventas y con subir, escalar montañas, que es algo que me gusta hacer. Y entonces, justamente cuando estaba subiendo el Insta, eh, pues se me vino la idea cuando estaba desesperado y a punto de abandonar a medio cerro, se me vino la idea de qué tenía que hacer para lograrlo y cómo combinar una historia con la otra, ¿no? Entonces, por ahí, Ah, de eso va. está interesante. Ahora, regresando a la relación entre las ventas y la comunicación, te escucho, Álvaro, y pienso, ¿será posible que una persona tímida sea un buen vendedor porque no tiene las habilidades para la comunicación, porque le cuesta las relaciones, le cuesta leer a la gente y le cuesta expresarse, creer que lo que tiene realmente es bueno o la otra persona lo necesita? ¿Puede un tímido ser un buen vendedor? Mira, insisto, yo creo que sí, va a ser menos sencillo para esa persona alcanzar sus Ujú. metas, pero sí, y te voy a decir en qué me baso para decirte esto. Esto tiene un fundamento, ¿no? En las ventas, independientemente de qué vendas, hay porcentajes de la cantidad de ventas que vas a hacer, Claro. y nomás con tocar puertas, ¿no? O sea, en el sector asegurador, el 16% de las personas a las que te sientes a presentarles un seguro de vida te van a comprar, ¿ok? Ok. En el sector automotriz hay otro porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de mucho estudio y mucho análisis, caímos en cuenta que este porcentaje del 16% es de las personas que piensan y se comunican de la misma manera que tú. Por eso es que conectas con ese 16%, ¿de Mm, acuerdo? interesante. El otro 84% piensa, discierne y decide de manera distinta que tú. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona tímida, disciplinada, que tiene un plan de trabajo y que está dispuesta con todo y timidez y con todo y miedo a tocar puertas todos los días, le va a vender a ese porcentaje de personas que tienen la misma personalidad Mm. y que comprarían de la misma manera ese producto que está ofreciendo que este vendedor o vendedora tímida. Oh, muy ¿Vamos bien? interesante, muy interesante. Y obviamente, un vendedor o vendedora con buenas habilidades de comunicación, que aprende a conocer a su mercado y que aprende las razones de compra del que tiene enfrente, porque si yo quiero venderte con mis razones de compra, la única forma que tú me compres es si tus razones de compra son las mismas que las mías, Claro. ¿no? Yo te puedo vender un coche por el color, por el motor, por los rines, por los caballos de fuerza, por varias razones. Pero si yo solamente te quiero vender el coche por el color, pues solamente un porcentaje de personas me lo van a comprar por el color. Pero si yo aprendo a identificar cuál es tu razón de compra y yo, de manera camaleónica, me adapto para venderte con base en tus razones de compra, entonces ahí es donde la buena comunicación y el buen oído me van a ayudar a tener mucho mejores resultados. Pero eso no quita que si yo fuera una persona necia que solamente vendo los coches por el color, voy a encontrar quien compre coches por el color. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con la timidez. Obviamente, habrá que vencer ciertos miedos y habrá que tener, insisto, mucha disciplina y actividad, actividad, actividad. Pero con el paso del tiempo vas perfeccionando tus habilidades de comunicación, vas perfeccionando tus habilidades de lectura
del que tienes enfrente o la que tienes enfrente, y entonces es que tus ventas se potencializan o se hacen un poquito más sencillas, quiero decir, porque no me gusta decir que vender es fácil porque no lo es, Ujú. pero sí puede ser sencillo si sigues un plan de trabajo, ¿no? Pero tiene todo el sentido lo que dijiste hace minutos de que una habilidad fundamental del vendedor es saber escuchar, porque entonces, ocurriendo así como dices, suponiendo que el 16% de los tímidos le comprarían a un tímido que es constante, que es disciplinado, que tiene un plan y un sistema, pues si un vendedor, no importa su temperamento o su personalidad, se dedica a escuchar primero, entonces probablemente su timidez sea una barrera más sencillo de superar porque cuando conectas con la necesidad de tu comprador, con las cosas que te está diciendo, su motivación de compra o su interés, pues ya cuál sea tu habilidad para tener un approach porque tienes charming y todo lo demás, es un asunto menor, ¿verdad? Exacto. De hecho, así como lo platicas, incluso una persona tímida que sabe escuchar puede Claro, tener más éxito que una persona charming que no sí, escucha y que pasa, ¿no? Que de repente llegas a una reunión y dices, ok, pero ¿esto es un monólogo o es un diálogo, no? claro, claro. Entonces un tímido está escuchando. ¿Y qué es lo que más le gusta al receptor? Hablar de esa persona. Así Con tu es. prospecto lo que más le gusta es escucharse y hablar de sí mismo y compartirte sus cosas, no escuchar las tuyas. Y quizá el tímido o la tímida, cuando esté frente a una persona, pues por timidez va a poder escuchar y si pone atención, entonces va a poder presentar una solución acorde a lo que la persona enfrente se abrió de capa y espada y le dijo, ¿me quieres vender? Es por aquí, ¿no? Sí, sabes que hace un tiempo, hace un par de años, unos 3 años, mi esposa y yo salimos a buscar un auto y Perdón. sabíamos qué tipo de auto queríamos y estábamos muy inclinados con una marca básicamente por razones familiares, porque en su familia y en la mía, pues ha sido como lealtad a esta marca, ¿no? Entonces dijimos, mira, como no nos tienen que vender un auto de esta marca y específicamente un modelo, vamos a empezar por otras opciones para explorarlas, porque ni en su familia ni en la mía habíamos tenido autos de otras marcas. Entonces, bueno, empezamos a hacer como el scouting, ¿no? Y sabes que, pues mi esposa es esencialmente vendedora y salíamos de cada concesionario, de cada dealer, básicamente con el mismo comentario. Nadie en ninguna parte, y te digo Álvaro, en ningún concesionario de la ciudad donde estamos, jamás nos preguntaron cosas acerca de nosotros que les hiciera inferir qué tipo de auto necesitábamos. No Claro. nos preguntaron si era el primer auto que compramos. No preguntaban si era algo que yo le quería regalar a mi esposa. No me preguntaron o no nos preguntaron cuántos hijos teníamos, si queríamos viajar o si era algo para ruta. Nunca nos preguntaron nada. Terminamos comprando un auto, pues el que teníamos en mente. Finalmente nos fuimos con Sí, nuestra marca y allí tampoco nos lo vendieron, nosotros lo compramos. Entonces, y recuerdo ahora también lo que decíamos al principio acerca de tu experiencia y cuando te escuché esa experiencia con ese vendedor en tu libro, cuando te la leí en tu libro, recordé las razones por las que CarMax, esta empresa de venta de autos en Estados Unidos, pues finalmente dicen que fue el fundamento de su éxito. La gente quería comprar carros, no quería que se los vendieran por la mala experiencia con los vendedores. Cuéntanos de esa experiencia, Álvaro, que tuviste y cómo eso representó para ti un impacto con respecto al ejercicio de la venta, el approach del vendedor a las personas y cómo eso puede hacer que uno tome una decisión o no la tome a favor del producto. claro, mira, honestamente, como lo decía en el libro, ese día íbamos mi esposa y yo en una carretera divina en New Hampshire y de pronto vimos un dealership y nos paramos realmente por pasar el tiempo, ¿no? Ahora sí que como cuando uno entra a las tiendas y le dicen, ¿le puedo ayudar en algo? Nomás estoy viendo, ¿no? Claro, Y sí es cierto, hay muchas claro, personas que van a los moles nada más a ver, así es. porque no tienen otra actividad que hacer y van a bobear y a veces se les pega algo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta tienda, que obviamente me paré ahí, porque sí había una marca que en algún futuro deseábamos comprar, pero realmente fue a pasar, a pasar un rato Ujú. mientras regresábamos a seguir por esta carretera. Pasó justo lo que dices, ¿no? Se me acercó un vendedor, está interesado en este coche de entrada porque fue el primero en el que tenía enfrente, ni siquiera
me preguntó en cuál estás interesado, dio por hecho que quería ese auto que tenía enfrente de mí, y empezó de una manera muy agresiva a quererme vender el coche, a ofrecerme pagos, a tal, e incluso quería que firmara un documento, ¿no? Y yo le decía, a ver, de verdad estamos nada más conociendo, queremos ver el coche por dentro, tenemos intenciones de comprar un coche como estos en un futuro, no en este momento. Sí, pero fíjate que ahorita tenemos, estamos en Estados Unidos, entonces el famoso Zero APR, Zero Down, no sé qué, y tiene tarjetas de crédito, ¿y cuál es su historial crediticio? A ver, o sea, no me estás entendiendo. Venimos nada más a ver el coche para igual visualizarlo y en un futuro no muy lejano venirlo a comprar, ¿no? Entonces, la verdad es que fue, no voy a entrar en mucho detalle, pero fue un proceso muy, muy, muy incómodo y de Claro. verdad tuve que decirle a mi esposa, vámonos de aquí y la jalé para irnos al coche porque este cuate casi que no nos dejaba salir, ¿no? O sea, te arruinó Entonces, tu experiencia sensorial porque tú básicamente te claro, bajaste a tocar el carro, a sentarte adentro, a ver qué onda, y él arruinó esa experiencia. 100%. Y además quiero que sepas que a los 6 meses compramos el auto de esa marca. Obviamente, No no fue. en esa agencia, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que todos los vendedores de autos de casas sean iguales y tampoco quiere decir que ese cuate no haya vendido muchos coches ese mes, porque Ujú, seguramente llegó con una persona que no le molesta, que de hecho necesita un empujón, ujú, pero yo no era esa persona. ujú. Si ese cuate me hubiera escuchado y hubiera sido educado y amable con mi esposa y conmigo, nos hubiera dicho, no se preocupen, qué padre, aquí está el coche, aquí están las llaves, véanlo, manéjenlo como lo hacen allá, dale una vuelta de aquí también. Ujú. Y dice que en un futuro lo quiere comprar, sí. ¿Cuándo más o menos? Pues en abril. Me permite su teléfono y lo busco en abril. Seguramente le hubiese comprado el auto a esa persona en abril o en junio, que fue cuando lo compré, ¿no? Ujú. Entonces, pero al revés, fue una experiencia fatal para mí. Entonces, creo que algo que nos pasa a tu esposa y a mí es que cada que tenemos un encuentro en ventas, identificamos lo que no nos agrada y lo que queremos eliminar en nuestras futuras ventas. Y creo que eso también es bien importante como vendedor y por eso te decía que algo de lo mejor que me ha pasado es haberme desarrollado como comprador antes que como vendedor. Porque sí, aunque usted no lo crea, hay trabajos de comprador profesional y yo era un comprador profesional de componentes. Creo que hay mucha gente que va a estar interesada en Sí, saber no. cómo acceder a esas Entonces posiciones. me pagaban por comprar cosas que no eran para mí, pero Claro, entonces la experiencia de compra muy, muy adelante en mi vida me di cuenta, haciendo una introspección, qué es lo que me encantaba de mis proveedores y qué es lo que no me gustaba de mis claro. proveedores. Y procuro hoy en día, pues obviamente replicar lo que me encantaba, que sean mis proveedores con los que tenía muy buena relación y evitar a toda costa lo que no me gustaba. Entonces, cada que como vendedores estamos en una experiencia de compra, identifiquemos qué, qué nos hace, qué nos genera dolor de estómago Ujú. para evitar hacerlo cuando estemos frente al cliente y también identificar qué nos gustaría que hubiesen hecho distinto para también pues vender a los demás como nos gustaría que nos vendieran a nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Aquí, si nos están viendo en YouTube y también en Spotify, nos pueden ver aquí en el Kindle, les estoy mostrando la carátula del libro de Álvaro Aldrete, Vender sin vender. Y aquí hay un capítulo, Álvaro, donde dices que el secreto de las ventas es comunicación, comunicación, comunicación. Sí, Y no voy a entrar allí para dejarle a nuestra audiencia el deseo de ir a buscarlo y a leerlo, pero ahí hablas acerca de la primera impresión. Me gusta mucho cómo arrancas ese capítulo porque hablas acerca, no necesariamente así, pero vinculas primero el tema del propósito, de qué buscamos como persona, nuestra vida personal, nuestros intereses. Y también hablas allí del formato, las llamadas telefónicas, las citas personales, el aspecto, si hay que ir muy bien vestido o finalmente no. Pero les dejo a nuestra audiencia que vaya a buscarlo. Lo consiguen en Amazon. Yo lo compré en Kindle para tenerlo de inmediato allí en mi dispositivo y poder prepararme para esta conversación. Álvaro, nos están escuchando personas que probablemente tienen que
vender un producto o un servicio, probablemente tienen que vender sus habilidades, porque no necesariamente tienen que tener un negocio, probablemente les toca defender su competencia para salir adelante con algo, o sí, un producto, un servicio, su propio negocio, su empresa, su emprendimiento. Si tuvieras que darles un ABC para comenzar, esa chispa allí que hace que la máquina arranque, ¿a qué cosas tú dirías, mira, préstale atención a esto, empieza a desarrollar esta habilidad, cuida esto, este ABC, para mejorar su capacidad, su habilidad para la venta? Mira, lo primero que le recomendaría es que hay 3 cosas que hay que tener muy claras, que tenemos que hacer todos los días si nos dedicamos a las ventas, independientemente de lo que hagas, ¿no? Que primero es prospectar, obviamente vender y tercero dar servicio al cliente. Entonces, tienes que tener claros estos 3 pilares de tu negocio. Todo el tiempo tienes que estar prospectando para poder estar vendiendo y derivado de un buen servicio al cliente vas a generar más prospectos o más referidos. Entonces, si les diera el ABC sería siempre ten a quien ver. Obviamente, haz un proceso de venta lindo, disfrutable, honorable, como te gustaría que te vendieran a ti, pues porque es muy Mm, importante. Da un servicio al cliente, no nada más durante la venta, sino un servicio postventa, porque una de las quejas más grandes que recibimos los vendedores de nuestros clientes es, oye, antes de venderme, me hablabas todos los días, me preguntabas si había dormido bien, si qué tal andaba de mis dolores, y una vez que me vendiste, te olvidaste de mí, ¿no? Entonces, qué importante es mantenerte ahí porque no olvidemos que nuestros mejores prospectos son nuestros actuales clientes. Los clientes satisfechos vuelven a comprar, mm, pero sobre todo, estar constantemente buscando recomendaciones, referidos o clientes potenciales, como le quieras llamar. Últimamente en el penúltimo taller que vimos en la ciudad de Monterrey, Rodrigo, mi colega decía, ya no les llamemos referidos o prospectos, llamémosles clientes potenciales, porque no es lo mismo yo decirte, Germán, recomiéndame amigos que piensen como tú, que tengan familia, que tengan capacidad de ahorro y tal, a decirte, oye Germán, tú sabes a lo que me dedico, recomiéndame clientes potenciales para mi negocio. Y automáticamente se te va a prender un chip en el cerebro para pensar en clientes potenciales, en gente que me puede comprar, no en gente a la que yo le puedo hablar. Entonces, ¿qué diferencia es esta, no? Pero sí, tener claros estos 3 pilares, pero que jamás te falte a quién venderle, claro. ¿ok? ¿Y cómo no te falta a quién venderle? Pues pidiendo que te recomienden a quién ver o haciendo ventas en frío. Ujú. Hay un autor, híjole, se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo que dice que prospectar en frío es el castigo de los dioses por no pedir clientes potenciales o referidos, ¿no? Sí, Sin y lo embargo, confirmo, sí estoy de acuerdo. y sí es cierto, sin Claro, embargo, pues si no tienes a quién ver porque no pediste referidos o clientes potenciales, la ventaja de las ventas es que si tú ves a 100 personas, dependiendo del área en la que te desarrolles, le vas a vender a un número de esas personas. claro. Entonces, hoy en las redes sociales anda mucho un video que dice que si quieres ser un vendedor exitoso, no salgas a buscar que te digan que sí, sal a buscar 40 nos diarios. Entonces, si tú sales a que te digan 40 veces que no al día, seguramente te van a decir que sí a alguna de esas personas, pero a Sí, veces estamos tan enfocados en buscar el sí o a veces tenemos la buena, mala fortuna de que nos empieza a ir muy bien en nuestro negocio, nos empiezan a decir mucho que sí, nos empezamos a dormir en nuestros laureles, dejamos de pedir clientes potenciales o referidos o prospectos o como los quieras llamar y de pronto se te acaba quien ver. Y entonces, pues puedes ser el mejor vendedor del planeta y puedes dar el mejor servicio al cliente, pero si no tienes a quién ver, claro. tu negocio va a morir. Me lo Entonces, imagino como una fuente por donde fluye el agua y si pues deja de fluir el agua, ¿qué puedes hacer, verdad? claro, mientras tú tengas a quién ver, tu negocio no se va a acabar, ¿no? Claro, Pero en el momento que se te acaba a quién ver, vas a tener que reinventarte y empezar a tocar puertas, ¿no? Y es ahí donde normalmente nos cuesta trabajo volver a comenzar, porque es difícil y es por no haber estado pidiendo clientes potenciales o referidos o recomendaciones de manera constante y consistente siempre, ¿no? A mí me dicen, ¿en qué momento hay que pedirlo? Yo antes decía solamente cuando cierras una venta
Hoy no, todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar pidiendo, oye, ¿te interesa mi producto o servicio? No. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar mi producto o Claro, servicio? ¿Qué tiene de malo? ¿No? claro. Pero todo el tiempo hay que estar pidiendo recomendaciones a clientes potenciales. Ahora, dices, Álvaro, que el trabajo de un vendedor no es vender, sino lograr que le compren. Sí. ¿Cuál es esa? Pues explícanos más ese cambio de perspectiva. Ok, y justo por eso mi primer libro se llama Vender sin vender, ¿no? A las personas nos encanta comprar y odiamos que nos vendan. Definitivamente. O sea, no importa lo que traigas en mente, cuando tú llegas a una tienda, si quieres comprar un suéter y ya sabes qué suéter quieres comprar, llegas a la tienda y se acerca una persona y te dice, ¿te puedo ayudar en algo? Automáticamente dices, no, solo estoy viendo, ¿no? No No nos quiero que me gusta, molesten. no me quiero Claro, que me vendan. Ya, claro. es más, vengo a comprar y ya sé lo que quiero y hasta nos incomodamos, ¿no? Pero imagínate esta historia donde tú llegas, empiezas a ver un suéter, y alguien se acerca y dice, híjole, ese suéter se vería perfecto con los jeans que traes puestos, ¿no? Si hay algo que puedo hacer por ti, me avisas y te das la media vuelta y te vas. Simplemente haces un cumplido, pones la cerecita del pastel y te vas. Entonces ya se empieza a ver con ese suéter y empieza a ver otras cosas. Estoy poniendo un ejemplo, pero pasa con cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este mensaje de hay que ayudarle a la gente a que te compre es escucha a la persona que tienes enfrente para saber qué necesita. Otro de los temas que comparto en mi libro El secreto de las ventas es, a ver, si va a empezar el mundial, la mayoría de la gente quiere comprar una televisión, aunque no la necesite. Entonces, si el cliente quiere comprar algo, ayúdalo a que compre lo que quiere, porque si tú te empeñas en venderle lo que necesita, capaz que lo revientas y haces que se vaya a otro lado a comprar lo que quiere. Entonces, ayuda a la gente a comprar lo que quiere y una vez que te gana su confianza, ayúdalos y oriéntalos a que también compren lo que necesitan. Pero si yo necesito una cosa y quiero otra, me va a ganar el deseo de comprar lo Claro. que quiero contra lo que necesito. Entonces, si tú me ayudas a comprar lo que quiero y después me orientas a que conozca lo que necesito, pues capaz que te compro lo que necesito también. ¿Te hace sentido esto? Completamente. Y pienso, mientras te oigo, cómo hacer el cambio, porque, a ver, en mi caso, pues mi giro es B2B y mantengo mucho presente a un buen amigo a quien tuvimos aquí en el podcast, a Carlos Jiménez, que él fue el primero que le escuché, no porque haya sido el primero que lo haya dicho, pero a él le escuché, mira, este negocio más que B2B es human to human. No importa que le vendas a una empresa, hay un comprador, hay una persona que tiene la capacidad, la autoridad para firmar la orden de compra y a esa persona es la que tienes que convencer, no a los 500 empleados de la organización. Ah, y traer ese seteo mental, ese mindset, Álvaro, de no voy con mi producto, yo no voy a decirte, no, el principio de mi conversación no es, mira, estos son los atributos, esto es todo lo que puedo hacer por ti, no es suponer cuáles son las necesidades del cliente ni el dolor. Cuando lo expresaste muy bien hablando de la tienda, oye, ese suéter te quedaría muy bien con ese pantalón. Y yo creo que tiene el chiste de ser genuino, de que se Claro. sienta bien. Si hubiera sido allí al concesionario, ¿verdad? Y te hubieran dicho, ¿quieres observar mejor este carro? ¿Quieres mirarlo? Probablemente tú hubieras dicho, sí, sí, estoy mirando. Busco las llaves para encenderlo. Y no te está vendiendo nada, pero sí, pero es como es un mindset, Álvaro, ¿sí o no? Totalmente, es un proceso. No podría estar más de acuerdo con lo que dice Carlos. Y quizás si lo quisiéramos resumir en una palabra, Germán, es humildad. Mm, A veces siento que conforme vamos logrando ciertos éxitos en las ventas, empezamos a creer que somos el mejor vendedor del planeta. Y yo me topo con colegas que me dicen, este, a mí me gustan los retos, a mí me gusta venderle a la gente que jamás ha comprado. Yo les digo, pues Dios te bendiga, a mí me gusta venderle al que compra. O sea, yo prefiero tener 10 citas con clientes que me compran productos de un tamaño promedio que dos claro, citas con un cliente que me puede comprar 10 veces, pero híjole, qué necesidad, ¿no? También, claro.
Sí, y es falta de humildad a veces de los vendedores decir, a ver, yo vengo a vender un producto o un servicio, como decía Ujú, Carlos, hay ujú. una persona que es la que va a tomar la decisión Claro. y lo que yo tengo que llegar ahí es sí a venderme, sí a vender mi producto, pero a generar esta relación, esta conexión y aquí es donde viene también la experiencia y la capacitación, ¿no? Creo que también es bien importante no dejar de capacitarnos en las características de las personas, en lo que tú quieras, ¿no? Ujú, PNL, comunicación, etcétera, etcétera, para aprender cómo debes de comunicarte con la persona de enfrente, porque lo acabas de decir, capaz que yo soy muy amigo del dueño de la empresa, ujú. pero si el dueño de la empresa me manda con el contador Claro. y yo llego sin humildad con el contador, engreído porque soy amigo del dueño y el contador quiere que no me compren, no me van ¿Viste? a Claro. comprar, así sea compadre del dueño. Eh, Entonces yo tengo que aprender a ser humilde, a darle el mismo trato al dueño de la empresa que es mi amigo, que le voy a dar al contador, que le voy a dar al que me abrió la puerta, que le voy a dar al que estaba limpiando la mesa, mm, de una manera genuina, como tú lo dijiste, que se sienta y eso te va a ayudar a entrar perfectamente, porque no somos, o sea, todos somos exactamente iguales, human to human, somos mm, humanos, entonces ujú, hay que estar ahí, hay que escuchar y en el momento que tienes esta conexión genuina, la gente, si necesita tu producto o si lo convences que tu producto es bueno para ellos, lo van a comprar ujú. con quien tienen esta conexión. ¿No? Qué a gusto hacer negocios con Germán, donde me siento cómodo, donde platicamos a gusto, donde me pone atención, donde me pregunta de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de todo esto, que con un güey, perdonando el francés, que nomás llega a ver qué me va a vender y que nomás le importa él o ella y su producto, su producto, su producto. Qué cansado, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ahí va. Sí, y volvemos otra vez al tema del carácter y de habilidades relacionales más allá de una técnica. Leía recientemente este libro de Jeffrey Gitomer que se llama El libro rojo de las ventas Sí, buenísimo. buenísimo, y Jeffrey es muy claro en eso, o sea, no finjas. Si tú finges ser quien no eres, se va a notar y eso Claro, finalmente lo vas a ver en el resultado de tus ventas y o venderás una vez y no vas a revender. Él dice allí en el libro que el éxito de un vendedor, lo dijiste tú también muy bien, es que el mismo comprador regrese por una recompra o regrese con alguien no por necesariamente lo bueno del producto. Un comprador regresa por la relación que desarrolló contigo, porque le caíste bien y la pasó bien contigo y trae a alguien más, a alguien para quien quiere claro, algo bueno y regresa a claro. que te compre a ti. Álvaro, para ir cerrando esta conversación que me parece fantástica, Gracias. me Igual. gustaría dejarle a nuestra audiencia un poco acerca de tu experiencia en tu cambio y regreso a tu vida personal. Tú cuentas allí en el libro que estabas dedicado a la compra en el área de tecnología y una jugada familiar hizo que fueras a las ventas y lo consideraras y finalmente te fuera bien allí. También que en un año lograste cosas que no habían logrado otros vendedores que estaban dedicados a eso. Pero a lo que voy es a ese cambio en tu vida y en el desarrollo de tus habilidades y de tus funciones y de tus roles, que significó un cambio de 180 grados. ¿Qué te hizo descubrir adentro de ti que había otra cosa que podías hacer muy bien y no aquello para lo que pensaste que estabas hecho y que probablemente ibas a pasar el resto de tu vida ahí? Qué padre esto que preguntas y qué padre que estamos empezando el año, porque creo que este cambio que sufrí va a ser de gran utilidad para las personas que nos escuchan y que están arrancando su año de ventas, ¿no? Mm, Mira, lo primero fue la falta de experiencia. mm, El no tener experiencia en ventas me dio la oportunidad de tener apertura a escuchar todo lo que me decían que tenía que hacer y ok, seguirlo al pie de la letra. Sí me di cuenta justamente mientras yo tomaba el curso, porque en la compañía aseguradora tomas un curso de ventas eh, probado, comprobado y aprobado de expertos en ventas a nivel mundial. Y entonces, pues yo qué hice, seguir lo que decían ahí, pero había personas que estaban en el mismo curso que tenían experiencia en ventas y que empezaban a cuestionar todo lo que decían estos cuates, decían eso no sirve, no sé qué, ¿y qué crees?
que hoy no están en el negocio y yo aquí sigo 17 años después, ¿no? Entonces, Ujú. primero, esta apertura a escuchar y a poner en práctica lo que me decían sin cuestionar si funcionaba o no, sino ponerlo en práctica y si funcionaba lo dejaba y lo que no funcionaba lo quitaba. Humildad para Pero- ser un aprendiz de nuevo, para llegar a Y, tu escritorio, tu pupitre y aprender. y si te dicen que eso tienes que hacer, hazlo. O sea, Claro. por algo tienen los libros que los Kinder Brothers les dieron, por el amor de Eh, Dios. O sea, son cosas que funcionan, entonces ponlas a prueba. Entonces, esa humildad de decir, lo voy a poner en práctica. Segundo y no menos importante, hablabas, y no se los vamos a decir aquí, pero lean el libro, mm, de esta historia de cómo llego a esa cita donde yo creía que iba a acompañar a alguien y acabé siendo el candidato, pero el apoyo incondicional de mi familia en este proyecto y la confianza en decir, tú no crees que tienes las habilidades y las tablas para ser un gran vendedor, pero ¿qué crees? Sí las tienes. Y te vas a aventar del precipicio y nos va a ir muy bien. Y cuentas con mi apoyo, principalmente de mi esposa y de toda mi familia en segundo lugar. Cuentas con nuestro apoyo para que te vaya bien. Y eso también es muy importante porque cuando tomas la decisión de dedicarte a vender, aunque ya vivimos en un 2024 donde ya el vendedor es mejor visto, sigue habiendo ciertos paradigmas y ciertos tabús con respecto a la profesión del vendedor, ¿no? Entonces, a veces alguien decide meterse a vender y el mismo o la misma cónyuge, pues me los están tirando al piso en lugar de apoyarlos, ¿no? Entonces sentir ese respaldo y llegar a casa y decir, híjole, hoy no vendí nada, no te preocupes, sigue haciendo lo que tienes que hacer y vas a alcanzar tus metas, eso es un apoyo impresionante. Y la tercera y no menos importante también, la disciplina, ¿no? La disciplina, el orden. Yo tengo background de ingeniero, soy ingeniero industrial, y cuando yo tomé este curso y me dijeron, oye, esta es la prima promedio en el negocio, este es el porcentaje de ventas y esto es lo que tienes que vender para alcanzar tus metas, pues yo agarré una calculadora y dividí lo que tenía que vender entre la prima promedio, entre el porcentaje de cierre y qué crees que me dio el número de personas que tenía que ver. Y confié en los números. claro. Y por añadidura se dieron los resultados. Entonces, creo que aquí viene otra parte importante. Si tú que me estás escuchando tienes todas las cualidades para ser un vendedor súper exitoso o una vendedora súper exitosa, no confíes demasiado en tu talento. Ujú. También ponle atención a tu plan de trabajo, porque luego confiamos tanto en nuestro talento que dejamos todo para el último. Y si tú que me estás escuchando consideras que no tienes las cualidades para ser un vendedor o una vendedora exitosa, confía en tu disciplina y en tu estructura y sigue tu plan de trabajo al pie de la letra y de todas maneras vas a alcanzar todas tus metas. Es más, con más facilidad, porque al no confiar en tus características o cualidades, vas a hacer la labor con mucho más empeño y con mucho más constancia y de pronto empiezas a dar resultados fuera de serie, ¿no? Entonces, hoy que estamos empezando el año o por terminar el primer mes de 2024, los invito a que hagan este ejercicio que hice yo. ¿Cuánto quieres vender en lo que queda del semestre o en lo que queda del año? Divide eso entre la facturación promedio de tu negocio, así sean servicios, productos, lo que sea, y divide eso entre el porcentaje de cierre promedio del negocio en el que te desarrollas. Eso te va a dar un número mágico que es la cantidad de personas que tienes que ver de hoy a que se termine el semestre o el periodo en el que te estás evaluando. Enfócate en hacer eso, en todos los días, mandar los WhatsApps necesarios, hacer los Mm. contactos por LinkedIn, las llamadas, como sea que hagas contacto con tus prospectos o clientes potenciales para agendar citas. Y si ves ese número de personas, te lo firmo que vas a alcanzar tu meta sí o sí. Puede lograr mejores resultados. Un 100%. vendedor disciplinado y con un sistema que no sea extrovertido que un extrovertido que va al garete sin ningún plan, sin ningún sistema. 100%. 100%. Álvaro, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar? De cualquier tema. Bueno, en este momento estoy leyendo un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Conexión de Jorge Martínez Moyar. Es un colega de Monterrey, me encanta. Lo encuentran en Amazon. Es un libro que se lo recomiendo mucho. Es muy digerible. Y bueno, este cuate además es un gran amigo y me encanta su libro. Eh, pues podcast, me gusta mucho escuchar podcast de todo tipo. Escucho cracks, Ajá, escucho a Marta de Baile, me gusta ajá. muchísimo. Comunicación activa, no se lo pueden perder, por favor. Detrás de las ventas también.
Y me gusta mucho escuchar podcast. Estoy siempre abierto, de repente lo que veo en las redes sociales de personas o colegas que sigo, que veo que suben algún post, inmediatamente me meto a escucharlos. Y pues nada, y en mi tiempo libre me pongo a dar conferencias y a Claro. escribir cositas para el futuro libro que viene en camino, ¿no? ¿De qué va detrás de las ventas? Ok, justamente detrás de las ventas, y el nombre nace de cuando vemos a un vendedor o vendedora exitoso o exitosa, asumimos que fueron tocados, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Y detrás de las ventas justamente habla de todo lo que hay detrás de un proceso que ayuda al vendedor o la vendedora a ser exitoso. Lo que no se ve, por eso se llama detrás de las ventas, ¿no? Como Ujú, detrás de las cámaras, de ujú. eso va detrás de las ventas. Es un podcast que tratamos de hacer sumamente ameno, dura 30 minutos, máximo 35 minutos, y estamos dando constantemente tips y experiencias de lo que no se ve en las ventas para ventas en general. Obviamente hay muchas cosas enfocadas al sector asegurador, que es donde tanto Rodrigo como yo nos desarrollamos, pero vendas lo que vendas, vas a encontrar buenas ideas y sobre todo te la vas a pasar muy bien en esa media hora. Me haces pensar que nosotros decimos aquí en Comunicación Activa cada vez que cerramos un episodio que no importa quién tú seas, lo que hagas, el rol que juegues, donde estés, tú puedes ser un mejor comunicador. Diríamos que no importa el rol que estés desempeñando, el tiempo que tengas vendiendo, no importa qué sea lo que vendes, si tú te determinas, puedes ser un mejor vendedor. 100%. Yo Álvaro, creo que, perdón, pero yo creo que para complementar un poco lo que dices, a vender se aprende y a mm, comunicar también se aprende. Simplemente hay que así es. tener la humildad y la apertura para hacerlo, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo puede nuestra audiencia ponerse en contacto contigo? Muchísimas gracias. Pues mira, principalmente a través de Instagram, @Álvaro Aldrete M, o también @detrás de las ventas, por ahí nos pueden contactar. En mi página web, www.alvaroaldrete.com, ahí pueden tener contacto conmigo, agendar alguna cita, comprar mis libros, contratar las conferencias, lo que necesiten ahí a través de esa página, ahí viene el correo, viene el contacto, viene el WhatsApp. Obviamente estoy en LinkedIn, Álvaro Aldrete, en Twitter, Álvaro Aldrete M, pero mi canal favorito de comunicación es Instagram, la verdad, @Álvaro Aldrete M. Síganme, yo contesto todo, se los prometo que no hay un robot ahí contestando, soy yo el que está contestando y me encanta interactuar con la gente a través de ahí y de verdad les contesto todo lo que me preguntan. Me piden tips, se los paso, me piden instrumentos o cosas que utilizo y lo comparto con mucha alegría. La verdad, no nos guardamos nada. Y todos estos canales que utiliza Álvaro para conectarse con su audiencia, los vas a conseguir aquí en la descripción de este episodio. No importa en cuál plataforma de podcast nos estés escuchando, bien sea solo de audio o en YouTube, allí vas a conseguir el link para que te conectes con Álvaro en todas las menciones que nos hizo y también los libros y los podcasts que nos recomendó están aquí en la descripción para que vayas a buscarlo. Álvaro, quién eres y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco muchísimo por eso. Gracias por regalarnos este tiempo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Así es. Amigos, entren a la descripción de este episodio porque se lo van a llevar todo lo que Álvaro los mencionó, todos los canales para conectarse con él, pero además, porque seguramente mientras escuchaba se te ocurrieron algunas preguntas y tú dices, caray, a mí me hubiera gustado que Germán le preguntara tal cosa a Álvaro. Bueno, Álvaro nos acaba de decir que él responde por Instagram, especialmente por su cuenta personal, así que anda y hazle la pregunta y conócelo tú también personalmente. Probablemente vas a tener una conversación tan agradable como esta que tuvimos ahora. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la producción y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.